El 5 de septiembre de 1972 quedó grabado en la memoria del mundo como el día de la masacre de Múnich, un evento trágico que marcó el oscuro regreso de los Juegos Olímpicos a una ciudad alemana, desde los polémicos Juegos de Berlín en 1936. Aquel entonces, bajo la sombra del régimen nazi, Adolf Hitler utilizó la ceremonia para propagar su ideología de odio, desatando el repudio global. Ahora, 36 años después, Alemania Occidental buscaba redimirse ante el mundo. Esta vez, el país anfitrión quería escribir una nueva historia. Los organizadores de los Juegos de Múnich apostaron por todo lo contrario al ambiente militarizado y sombrío de Berlín. Invitaron a una cantidad sin precedentes de naciones, creando un evento vibrante y diverso que prometía celebrar la unidad global. Era una oportunidad para que Alemania mostrara su rostro renovado, moderno, pacífico y abierto. Pero no solo el peso del pasado nazi pesaba en el ambiente. También rondaba el fantasma de otro hecho reciente, ocurrido en México, en 1968, apenas 10 días antes de los Juegos Olímpicos de ese año. Cientos de estudiantes fueron brutalmente asesinados por la policía en la Plaza de las Tres Culturas. El trauma de aquella masacre marcó un precedente aterrador para los organizadores de Múnich. En su intento por evitar cualquier confrontación similar, los anfitriones de los Juegos de 1972 optaron por una estrategia de seguridad que, vista en retrospectiva, resultó desastrosamente ingenua. Con un presupuesto de menos de $2 millones, decidieron implementar una política de seguridad invisible. Esto significaba que los encargados del orden no portarían armas, no llevarían uniformes que pudieran intimidar y evitarían a toda costa cualquier apariencia de fuerza militar. Querían que estos juegos fueran recordados como los Juegos Alegres, un festival de deporte y fraternidad. El 26 de agosto de 1972, las 20ª Olimpiadas comenzaron con una ceremonia de apertura que reunió a miles de atletas de más de 120 países. Era un espectáculo lleno de color, música y sonrisas. El mundo entero miraba con admiración cómo un país que había conocido tanta oscuridad intentaba renacer con una celebración de paz con tanto. Sin embargo, bajo esa fachada luminosa, se gestaba una tragedia que cambiaría para siempre el curso de los Juegos Olímpicos. Ellos habían decidido que esos Juegos serían los Juegos de la Libertad, los Juegos sin preocupaciones. Habían descartado desde el comienzo el alambre de púas, las tropas policiales o los policías armados. Mientras que Berlín en 1936 había estado adornado con esvásticas, Múnich presentaría un logotipo uniendo a todo el mundo, mostrando una nueva Alemania con una visión mucho más humanitaria. El personal de seguridad, llamado Alice, debería pasar totalmente desapercibido. Los organizadores, entonces, le pidieron a Silver que revisara estas predicciones y presentara unas nuevas, un poco menos negativas. Así, comenzaron los Juegos Olímpicos. Malabaristas, bandas e incluso la flamante mascota del perro Salchicha jugaban a través de la Villa Olímpica, mientras intrusos sin credenciales pasaban fácilmente por sus puertas. A todo esto, los deportistas habían descubierto que, en vez de caminar varios metros hacia la entrada principal para ir a sus departamentos, donde descansaban, se cambiaban o almorzaban, podían saltar una valla de alambre de solamente 2 metros. Así que ninguno se molestaba en pasar por la puerta principal. Todos saltaban la valla para llegar a su correspondiente sede. Las fuerzas de seguridad habían aprendido a desviar la vista hacia otro lado cuando esto sucedía. Pero fue en este momento cuando apareció Septiembre Negro, una facción militante separatista de la organización palestina Fatah. Este grupo fue fundado en 1971, un año antes de los Juegos Olímpicos, para buscar represalias y asesinar al rey Hussein de Jordania. Eligieron el nombre de Septiembre Negro para conmemorar el violento enfrentamiento palestino, durante el cual miles de palestinos fueron asesinados o expulsados de Jordania. Antes de su disolución en 1974, la facción participó en muchos ataques contra israelíes. Los comandos de Septiembre Negro saltaron la pobre valla de solamente 2 metros. Luego de eso, entraron en la planta baja del edificio que albergaba a los israelíes.
No necesitaron detonar la puerta que estaba abierta. El resto de los detalles, desde las demandas de los comandos de un intercambio de prisioneros y un avión, hasta el cambio de sede de la Villa Atlética e incluso los 2 israelíes asesinados en los primeros momentos, iban camuflados, vestidos con ropa deportiva, como cualquiera de los 7.134 deportistas de los 121 países participantes en la competición. Se mezclaron con facilidad, tanto es así que atletas estadounidenses, que habían pasado una noche de copas y festejos, al verlos, les ayudaron a trepar el muro, sin imaginar que poco tiempo después se enfundarían en armas para matar a todo el equipo israelí. Una vez dentro, se agruparon con otros 3 terroristas que ya se encontraban allí, y comenzaron la masacre. 2 de los 20 miembros de la delegación israelí fueron asesinados a sangre fría, el levantador de pesas Joseph Romano y el coach de lucha Weinberg, cuya voz de alarma permitió que 9 de sus compañeros pudieran huir. Me despertaron y pensé que se trataba de una broma. Recuerda a un Jonathan, uno de los sobrevivientes al ataque. Él era el único atleta israelí que se encontraba en el segundo piso del edificio, junto a un par de expertos tiradores a quienes les estaba permitido guardar consigo sus armas y municiones. Según creen, eso evitó que los terroristas entraran a esa habitación. Y en lugar de eso, siguieron de largo a la habitación siguiente. Sumado a esto, pidieron un avión para poder escapar hacia Egipto. La televisión retrató en la memoria de los televidentes a un terrorista cuyo rostro estaba cubierto por un pasamontañas, asomado en un balcón, a la luz del mundo entero, el mismo balcón que separaba a los asesinos del Edén y que se estaba cambiando justo en ese mismo momento. Al pasar las horas, 9 israelíes más habían muerto, junto con 5 terroristas y un policía de Múnich, después de un torpe intento de rescate. Luego del ataque, la información y los datos se fueron dispersando a lo largo del primer año. Pero hubo algo muy importante en este hecho. Se pudo entrevistar a los terroristas de un ataque anterior en Francia. A esto se sumaron las memorias del difunto líder de Septiembre Negro, Abu Hadi Issa, el terrorista que sirvió como negociador principal y se hizo conocido por millones de televidentes como el hombre del sombrero blanco. En ese momento, el plan se basaba solamente en la precisión de 5 tiradores, ninguno de los cuales tenía un entrenamiento especial. Todos habían sido elegidos simplemente porque tenían buena puntería. 3 de ellos tomaron posición en las torres de control. Un cuarto se había posicionado sobre el asfalto detrás de un nido de hormigón. Los helicópteros aterrizaron a las 10:35 p.m. Los 4 pilotos y 6 fedayines salieron. Mientras tanto, otros septiembres y tanques negros mantenían a los pilotos a punta de pistola. Issa y otros terroristas se acercaron para inspeccionar el avión, sus sospechas despertadas por el largo traslado en helicóptero. Estaban en alerta máxima cuando encontraron el avión vacío. Al ver eso, no dudaron en volver corriendo hacia los helicópteros. Wolf entonces dio señal de abrir fuego. Los disparos llenaron el aire durante los primeros 4 minutos. Al haber 6 terroristas visibles, los francotiradores mataron a 2 de ellos e hirieron de muerte a un tercero. Pero los otros 3, incluidos Issa, se habían puesto a salvo mientras los pilotos corrían a cubrirse. Los sobrevivientes palestinos de esa primera descarga se escondieron detrás de los helicópteros. Siguió el tiroteo hasta que todo quedó en silencio, y duró así una larga e inquietante hora. Ninguno de los 2 lados realizó más que 1 o 2 disparos. Era un momento ideal para que un equipo SWAT se apersonara en el lugar, pero una unidad especial de la policía aterrizó en el otro extremo del aeródromo, a casi 2 kilómetros de la acción, y nunca se desplegó. El mayor fracaso fue no tener suficientes francotiradores, comentaría Ulrich Wegener. La segunda falla fue no tener fuerzas especiales que pudieran atacar a los helicópteros Cougar. Antes de la medianoche, los transportistas llegaron para atacar a los helicópteros. El lugar ideal para liberar a los rehenes era la Villa Olímpica, o, en el peor de los casos, cuando estaban por subir al helicóptero al aeropuerto. Ellos, los alemanes, quisieron mostrar al mundo que en la Nueva Alemania todo era hermoso, con flores y coloridos. No querían acción militar ante los ojos de los periodistas que estaban en la villa. La forma en que planearon y ejecutaron todo fue muy decepcionante. No obstante, cuestiona la decisión de continuar, dijo el exalcalde Vogel.
luego del incidente, pero con el tiempo llegué a creer que no podíamos permitir que los Juegos Olímpicos se detuvieran de la mano del terrorismo. El colmo de la situación fue que las autoridades, para no brindarles información a los terroristas, mintieron asegurando que todos estaban vivos, brindando con sus familias. Acabo de recibir la última información. Nuestros peores temores se han vuelto realidad. Esta noche había 11 rehenes. 2 fueron asesinados en sus habitaciones, 9 en el aeropuerto. Aquello de que el show debe continuar se impuso, y las Olimpiadas siguieron su marcha al día siguiente. No hubo tiempo de llorar a los muertos. Muchas de las 80 personas que llenaron el Estadio Olímpico para el partido de fútbol de Alemania Occidental contra Hungría portaban matracas y ondeaban sus banderas, mientras que las autoridades no hacían nada para intervenir en nombre de los caídos por culpa del terrorismo. Sin embargo, varios espectadores desplegaron una pancarta que decía: 17 muertos, ya olvidados. Como no podía ser de otra manera, los agentes de seguridad se apoderaron del cartel y expulsaron a los infractores del recinto. Existe un protocolo donde cada Olimpiada y sus organizadores deben publicar un informe oficial de gran alcance sobre todo lo sucedido en el evento. El de Múnich fue uno de los más completos. En ellos comienza con elogios para Mark Spitz por sus hazañas en la piscina, a Olga Korbut por las medallas ganadas en las colchonetas de la informal Villa Olímpica por su contribución al espíritu relajado de los Juegos. Además, relata las atrocidades perpetradas contra los miembros de la delegación israelí, en una prosa neutral, en su mayoría exculpatoria, para luego agregar esta grotesca opinión: después de los terribles sucesos del 5 de septiembre de 1972, fue nuevamente el ambiente de la Villa Olímpica lo que contribuyó en gran medida a calmar y preservar la paz entre los atletas. En la demanda por negligencia, las familias de las víctimas argumentaron que los alemanes deberían haber anticipado algún ataque. Los alemanes finalmente llegaron a un acuerdo con las familias, ofreciendo una compensación de $3 millones, que se pagarían en 3/3 iguales por el gobierno de Múnich. Además del acuerdo, todavía esperaban una expresión de remordimiento o de responsabilidad, que tan solo nos dijeran: lo intentamos, no sabíamos lo que estábamos haciendo, no queríamos que sucediera lo que sucedió, lo sentimos. Una cadena de catástrofes grandes y pequeñas. ¿Quién pagó? El gobierno alemán pagó, pero de los individuos que fueron responsables, a nadie lo hizo. No podemos cambiar el pasado, pero lo más importante es destacar y aprender que esto nos sirve para el futuro, porque todo es siempre diferente. Mi único cambio para siempre será la forma en que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Los atletas de los Juegos de Invierno de 1980, en Lake Placid, se quedaron en una aldea construida tan segura que finalmente se convirtió en una cárcel. Más tarde, ese mismo año, en Moscú, los soviéticos tomaron rayos X de cada pieza de equipaje que llegaba al aeropuerto y desplegaron 240 militares para demostrar que hablaban en serio. Los demás Juegos Olímpicos que le siguieron se fueron reforzando en lo que respecta a las materias de seguridad civil y política. Y hasta aquí la impactante historia de así fue la masacre de Múnich. Un punto de inflexión que marcó un antes y un después en la historia de los Juegos Olímpicos y dejó una huella imborrable en el destino de Europa y del mundo. Si te interesa conocer más momentos históricos, no te pierdas nuestro próximo video sobre así fue el misterioso hackeo de Max Headroom, un inquietante episodio en la televisión que desafió todos los protocolos de seguridad. Dejen en los comentarios qué otra historia les gustaría conocer. Y recuerden, la historia está llena de sorpresas, y aquí en Así Fue las descubrimos juntos.